El ratón y el zorro. Cierto zorro mañoso se burlaba de los demás, porque siempre le veía los defectos de sus compañeros. Además, se consideraba el más listo de todos los animales. A don Gavilán le decía: «Esas garras que tienen solo sirven para lastimar, y por eso nadie te quiere». Además, se encargó de decirles a todos en el bosque que Gavilán era un mal amigo. De doña Iguana se mofaba porque ella tenía la piel verde. Incluso un día mientras ella dormía, le pintó la lengua de verde. La pobre no pudo comer por varios días. Don Conejo ya no hacía tratos con él, pues siempre le mentía y se quedaba con el dinero. Luego reía de él, contándoles a todos que don Conejo era muy tonto en confiar en los demás. Pero del que más se burlaba era del ratón de campo, pues decía que era débil, pequeño y muy miedoso. En cierta ocasión casi lo mata de un susto, y tal fue el espanto de don Ratón que Zorro se rió por varias semanas. Sucede que una vez don Zorro caminaba por el bosque cuando vio un pollito. Lo que él no sabía era que el pollito era de hule. Cuando lo agarró, ¡pum!, cayó la jaula de bambú, y por más esfuerzos que hizo no pudo escapar. Zorro se llenó de miedo, pues sabía que los hombres lo andaban buscando para matarlo. Allí, en la prisión, reflexionó en las virtudes de los demás. El gavilán podría levantar la jaula con sus fuertes garras, la iguana podría buscar ayuda corriendo de un árbol a otro, y Conejo podría hacer un túnel para fugarse. Al instante llegó don Ratón que sin pensarlo dos veces comenzó a roer el bambú y antes que llegaran los humanos pudo escapar. «Gracias, muchas gracias, ratón», le dijo. «Pero ¿por qué lo hizo si yo siempre lo trato muy mal?». Ratón de campo le respondió: «Todos tenemos defectos, pero también grandes cualidades con las cuales todos debemos ayudarnos los unos a los todos». Desde ese día, ambos fueron los mejores amigos de todos en el bosque. El charcurán. Dice una vieja leyenda que una vez llegó a las tablas un viejo comerciante francés, y después de un tiempo de estar allí establecido, enfermó de los ojos. Estaba ya perdiendo la vista y de nada le servían ni las medicinas que le habían ordenado los médicos de Panamá, a donde había ido en busca de los recursos de la ciencia, ni las tomas ni los baños de los yerberos. Al fin, ya desesperado por la terrible amenaza de la ceguera total, le pidió a Santa Librada, patrona de las tablas, que le hiciera el milagro de curarlo, ofreciéndole en cambio una manda u oferta en prueba de gratitud y reconocimiento. Le prometió a la santa unas campanas de oro si lo curaba. Dicen que el francés, en forma milagrosa, mejoró bien pronto y se puso bueno, y que para pagar su manda encargó al Perú unas campanas de oro por las cuales pagó una fortuna. Sucedía esto en tiempos cuando aún estaban los mares de la América hispana infestados de barcos piratas, y aconteció que uno de estos persiguió al barco en que venían del Perú las campanas de oro, buscando aparentemente un momento propicio para atacarlo, pero sin lograr reducir la distancia lo suficiente para disparar sus cañones. Así llegaron a las costas panameñas y entonces el barco de las campanas de oro logró escapar, poniendo rumbo a Mensabe, en donde entró, yéndose bien arriba hasta la boca misma del río, que como es bien sabido desemboca en una bella ensenada o pequeña bahía. Dice la tradición que hasta la entrada misma del puerto llegó el pirata, sin atreverse a entrar, pero que la nerviosidad de los tripulantes del barco que traía el sagrado presente era tan grande que al llegar a un charco amplio y profundo, llamado el Charcurán, probable contracción de charco y grande, arrojaron al fondo las campanas de oro de Santa Librada. En el curso de muchos años se hicieron esfuerzos para recuperar las campanas de oro, pero todos los intentos fueron en vano. El puerto de Mensabé es muy profundo, y en ese sitio se dice que alcanza una profundidad enorme, lo que ya de por sí es una gran dificultad para los buzos que han tratado de encontrar las campanas de oro. Pero la causa principal de los fracasos, siempre que alguien se ha aventurado a tratar de recuperar el tesoro, ha sido que, al instante, el charcurán, generalmente quieto, sereno,
tranquilo y tan transparente que permite ver en su fondo algo que amarillea como el oro, se torna turbulento, se revuelve, se opaca, porque dicen que un monstruo marino hace repentinamente su aparición, revuelve el fondo, agita las aguas, de ordinario majestuosamente tranquilas, y el resultado es que súbitamente se forma un inmenso remolino, peligroso, trepidante, sonoro, que amenaza tragarse al intruso. Por eso ya nadie desde hace muchísimos años trata de sacar las campanas. Todos saben que es inútil intentarlo siquiera. Por eso también hace ya mucho tiempo que el pueblo, como para consolarse de una derrota, o burlándose tal vez de buen grado de su impotencia, se inventó historietas y cantos llenos de buen humor alusivos a la leyenda de las campanas de oro del Charcurán. Hay un canto que recuerdo haber oído cantar en una tuna, en unos carnavales tableños, y cuya letra decía: «Muchachas, vamos al Charcurán, la que se descuida se va pa'l plan, a buscar campanas, al Charcurán, y si se descuidan, se van pa'l plan». El canto del mochuelo. Está grave la señorita Elisa. Hace ya 3 días que pasa en una gran agonía. La fiebre no cede. El médico ha dicho que es pulmonía lo que tiene, y ya se le han puesto millones de unidades de penicilina. Temprano se hizo el diagnóstico y se comenzó el tratamiento. Elisa es joven y fuerte. Hasta hace pocos días rebosaba salud y alegría. Solo después del baile del 28 de noviembre se había rociado al salir del salón, camino de su casa. Uno de esos chaparrones imprevistos, fugaces, llamados barrejobos, tan característicos del fin del invierno, la había sorprendido en la calle. Se había mojado un poco y se había resfriado. Después el doctor había dicho que tenía neumonía doble. Antonio estaba desesperado, triste, abatido. Amaba a Elisa entrañablemente. Eran vecinos y la había visto crecer desde niña hasta verla convertida en la hermosa mujer que era ahora. Ella era tan dulce, tan buena. Acababa de verla en un momento que fue permitido hacerlo. Estaba tan descompuesta, tan pálida, tan lánguida. Y esa mirada suya de ansiedad y esa respiración tan fuerte y tan rápida. A pesar del oxígeno que le administraban cada hora, a veces se ponía cianótica y siempre estaba agitada como si le faltara aire. Era verdad que la pulmonía era una enfermedad muy grave. Por algo la llamaban los médicos ingleses y norteamericanos el capitán de la muerte. Pero ahora con los antibióticos todo había cambiado. Qué enorme diferencia entre las condiciones actuales y las que él había conocido allí mismo en su pueblo, allí mismo en su barrio. Aquellas calles lógregas, aquellas calles fangosas, de invierno y llenas de polvo en verano. Ni un coche, ni un bombillo eléctrico, ni acueducto, ni servicios higiénicos, ni hospital, ni nada. Entonces la gente se moría sin el auxilio de la ciencia. Repasó con la mente tantos cuadros tristes que había contemplado en su niñez. Toribio, muerto de tétanos, sin una sola inyección de antitoxina, en medio de dolores tremendos, y Pedro, y Margarita, y el peor y más triste de todos los casos, su hermanito Manuel. Apenas si se daba él cuenta de las cosas entonces, pero había algo que se le había grabado en la mente para toda la vida. Era de noche, estaban velando. Repartían café y galletas de soda. Estaban sentados en el portalete de la cocina, ahí precisamente donde él estaba ahora, cuando empezó a cantar un pájaro en el palo de mango del patio, que estaba ahí todavía como testigo mudo. Uno de los presentes, no podía recordar quién, había dicho: «Malo, está cantando el mochuelo». Y otro había comentado en voz baja como para no ser oído por los familiares, pero sin cuidarse de él, tal vez por lo pequeño que era entonces: «Lo que es a este niño no lo salva nadie, porque cuando hay un enfermo grave y canta el mochuelo, la muerte es segura». Antonio recordaba claramente cómo había sentido una ola fría de terror y había escuchado el fatídico canto. Pim, pim, pim.
Después, recuerda que entró a ver a su hermanito y que éste lo miró con una mirada de ansiedad y de angustia que le había llegado al alma, y que luego había vuelto los ojos hacia otra parte, exactamente como lo había mirado Elisa hacía un rato. Al fin, el sueño lo había vencido, y a la mañana siguiente, lo recordaba como si fuera ahora, con ojos estupefactos, había visto en una mesa adornada de flores, con una mortaja muy blanca y entre 4 velas grandes de cera, a su hermanito tendido, quieto, inmóvil, y delante del niño muerto, a su madre desgarrada por el dolor, llorando amargamente. Pasó un largo rato. Antonio en las sombras lloraba en silencio. Su amada sufría y estaba grave de muerte. Él lo presentía por más que el médico se sintiera confiado. Su Elisa moriría. Era ya de madrugada. En el patio, unas frondas comenzaban a iluminarse con la luz de una luna tardía. Empezaba a hacer frío. Este año soplaba la brisa del norte temprano. De repente empezó a cantar el mochuelo otra vez, desde lo alto de algún árbol cercano, el mango o el níspero, quién sabe si el guanábano. Antonio sintió, a pesar suyo, un estremecimiento de terror. Se espantaron las gallinas, como entonces pensó Antonio. Era ya seguro, su Elisa iba a morir. Mas, ¿por qué? ¿Qué demonios tenía que ver el canto de un pajarraco con la vida o con la muerte? Esas supersticiones lo asustaban a él cuando era niño. Ahora era diferente. La gente de los campos es muy imaginativa, se decía. Al oír ese canto monótono, pim, 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 por horas y horas, siempre igual, siempre el mismo, llegaron a encontrarle algún parecido, alguna analogía con los golpes del martillo en los clavos cuando el carpintero del lugar tenía, a medianoche, que hacer algún cajón de muerto, de urgencia. Pim, 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 seguía imperturbable el mochuelo su canto fatídico. Antonio, muy a su pesar, lo escuchaba, y gradualmente, a medida que se prolongaba el canto, le iba encontrando un lejano parecido, después un parecido indudable, con el martilleo del carpintero haciendo cajones de muerto. ¿Y si fuese verdad la leyenda? Pensó con redoblado temor. ¿Qué sabemos nosotros de los misterios de la vida y de la muerte? Pero es absurdo. ¿Qué lógica hay en esa tonta leyenda? Y sin embargo, después de todo, ¿qué sabemos nosotros si lo lógico o lo que nos lo parece es real y verdadero? Y si resultase que todo lo que creemos y todo lo que juzgamos cierto, lógico y científico no es realmente así, sino de otro modo. Antonio sentía que sus convicciones se debilitaban. Tenía miedo. Su novia adorada estaba en peligro de muerte. Allí estaba tendida, presa de una enfermedad terrible. No, su novia tenía que vivir. El médico le estaba aplicando los tratamientos más modernos, pero era preciso hacer lo que fuera para salvarle la vida. Lo lógico y lo ilógico, lo científico y lo anticientífico. Como un autómata, se levantó Antonio y se fue a la trastienda, cogió un riflecito de salón que allí había y se fue, patio abajo, caminando, primero muy rápido, despacio después, más y más despacio, sigilosamente, con mucho cuidado. Arriba del guanábano estaba el mochuelo, desprevenido, cantando su monorrimo interminable. Pim, 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 pim. A la luz de la luna veíase la sombra del cuerpecito indefenso. Una lechuza pequeña parece el mochuelo. Antonio lo vio bien, alzó el rifle, apuntó, fuego, y rodó por el suelo sin vida el infeliz monchuelo. Elisa amaneció sin fiebre, y como suele suceder en las neumonías, después de la dramática lucha con la muerte que la hizo pasar asfixiándose horas y días en medio de la más horrorosa desesperación, ahora dormía como un ángel, como si no hubiese pasado nada, tranquila y feliz.